Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. La nueva era, 100 días de Nayib Bukele. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, gracias por sintonizarnos en esta programación especial que hemos iniciado desde el pasado día lunes junto a Noticieros Megavisión, con el propósito de examinar puntualmente algunos rubros en el área de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, en el cumplimiento también de sus primeros 100 días de gobierno. Hemos logrado establecer parámetros de conocimiento bajo la voz oficial de los funcionarios al frente de estas áreas como seguridad, cárceles. Hemos estado desde luego examinando el tema de lo social, que es un componente muy importante que también este día lo vamos a tratar la manera de dimensionar un poco más. Y para eso quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno Central. Gracias por acompañarnos, Carlitos. Bienvenido. No, gracias a ti, Ernesto, siempre por la invitación. Bueno, una de las entrevistas en la que mejor me la paso, así que tú mandas. Muchísimas gracias, te agradezco mucho por tu comentario. Vamos de nuevo a invitarles a ustedes, a exhortarles a que nos acompañen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles a través de nuestras cuentas para que ustedes puedan, desde luego, desarrollar y participar con sus comentarios. Bueno, Carlitos, cuéntame qué experiencia recoges tú en estos primeros 100 días de gobierno frente a ese papel que desempeñas como responsable del tejido social, de la reconstrucción del tejido social. Cuéntame cuál es tu valoración. Bien, creo que hay dos cosas que son bien importantes que la gente debe saber, y es el hecho de que nos encontramos instituciones del Estado que tenían demasiada burocracia, demasiada ausencia de liderazgos, porque lo que más habían eran como jefes y no líderes, haciendo bien la diferencia de esas dos cosas. Entonces, creo que como unidad, el papel fundamental que nos dio el presidente era el hecho de poder liderar todas estas experiencias, todas estas carteras del Estado, en función de ponerlas en el territorio, junto al pueblo, junto a la gente. Entonces creo que una de las cosas fuertes era el hecho de entender que hacía falta voluntad, y que creo que había mucha gente, pues nos encontramos mucha gente buena en este gobierno, empleados que ya estaban y todo, que tenían muchas ganas de ir al territorio, de estar con la gente, de hacer cosas, pero que estaban amarrados porque habían funcionarios que únicamente les gustaba estar tras el escritorio. Entonces la dinámica de todos los funcionarios de este gabinete es ir a donde está la gente, a donde está la necesidad, conocer de primera mano, porque si no te acercas, si no vas, difícilmente puedes sí, no lo vas a entender. Solo imagínate, ayer el presidente estuvo poniendo la primera piedra del periférico Gerardo Barrios, una obra que tenía los fondos desde hace más de 10 años. Y que lo que había hecho falta era voluntad. Para desentrampar, porque entiendo que había, más que voluntad, un poco coherente, desentrampar su problema legal que vea por ahí. Sí, creo, ¿no? Más que voluntad, justamente para desentrampar esas cosas. Hay un problema judicial, si no más lo recuerdo. Un líder, porque un líder sí te va a desentrampar las cosas. Lo que me quiere, un líder viene a solucionar, no a ver el problema. En cambio, el otro no le importa a la gente y nada, le importaba únicamente lo suyo, estar bien, y ya, ahí te diste cuenta. Sí, por cierto, ahí está una imagen creativa de lo que el día de ayer el presidente Nayib Bukele llegó a la ciudad de San Miguel, precisamente a la zona, creo que esta es la zona de Quelepa, ¿no? Sí. Donde pasa va a pasar ese bypass, en la que se colocó la primera piedra. Estuvo invitado el embajador de Japón, el ministro de Obras Públicas, no así el alcalde de San Miguel, Carlos. No sé si me equivoco. Mira, o sí habían autoridades, habían autoridades, no recuerdo. Es una obra gubernamental. Yo no alcancé a llegar porque estuve en Aguachapán, mucho más adelante te voy a contar eso, con Fundajeo. No alcancé a llegar, pero esto es una obra de gobierno central.
que lo que va a hacer es no solo afectar una zona, sino que es prácticamente toda la zona oriental y la va a impactar y de manera muy positiva. Sí, entonces de hecho fue una obra que viene teniendo el letargo de casi una década. Caer en aquella figura en la que a un pueblo no se le da el pescado, sino que se le enseña a pescar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Y por eso quizás eso, un poco hilvanando la pregunta que te hacía, está bien, hay actividad, hay liderazgo, hay continuidad y hay aspecto ligero ahí para hacer las cosas, pero una cosa es ser activo y otra cosa es ser efectivo. Y por eso yo te preguntaba, ¿no tienen miedo de caer un poco en activismo? Quizás activismo, ¿verdad? O optimismo, o como se le quiera llamar, pero en ser efectivo en lo que se quiere lograr. Por ejemplo, el tejido social del país es un tejido que ha venido teniendo un resquebrajamiento muy fuerte. No es fácil de la noche a la mañana. Y tú hablabas de un componente importante en esto, que es la organización social. Es la organización. Yo recuerdo que ya entrando en una esfera política que se contaminó el tema de la organización social, de llegar a las comunidades a organizarlas, ¿verdad? Exacto. Esto, si lo vemos ya ideológicamente, tuvo una distorsión en el pasado. Y ahora qué bueno que se habla en un nuevo modelo de gobierno, lo que significa reconstruir el tejido social, organizando a la población. A través de la organización. Fíjate que en esto es eso que vos decís, no se trata de a la gente solo darle pescado, porque creo que la gente ya entendió, nuestro pueblo entendió, que muchos de los políticos han llegado solo con, Tomás, te doy, vení, me tomo una foto con vos. Y aquí está una escoba, un delantal, un guacal y te dejé, te abandoné. Diferente fuera que te doy esa escoba, pero barro con vos. Claro. Y llego a ver si a los 15 días sigue sucio y te digo, mira, se hace de esta forma y hay que darle continuidad a esto. Entonces, poniéndote ese ejemplo tan básico, la intención de este gobierno y también el último eje que tiene la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social es el seguimiento. El seguimiento, porque no te voy a dar esa taza y no voy a saber si la estás usando. No, porque probablemente alguien más la necesite esa taza. Entonces mejor te enseño que hay que usar la taza, si no se la damos a alguien más, porque alguien más la necesita. Entonces jugar esa parte de seguimiento ha sido fundamental estos 100 días, porque hemos estado levantando los diagnósticos, hemos estado viendo donde ya se están haciendo obras y le hemos estado dando seguimiento junto al pueblo, junto a la gente. Caer en aquella figura en la que a un pueblo no se le da el pescado, sino que se le enseña a pescar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Y por eso quizás eso, un poco hilvanando la pregunta que te hacía, está bien, hay actividad, hay liderazgo, hay continuidad y hay aspecto ligero ahí para hacer las cosas, pero una cosa es ser activo y otra cosa es ser efectivo. Y por eso yo te preguntaba, ¿no tienen miedo de caer un poco en activismo? Quizás activismo, ¿verdad? O optimismo, o como se le quiera llamar, pero en ser efectivo en lo que se quiere lograr. Por ejemplo, el tejido social del país es un tejido que ha venido teniendo un resquebrajamiento muy fuerte. No es fácil de la noche a la mañana. Y tú hablabas de un componente importante en esto, que es la organización social. Es la organización. Yo recuerdo que ya entrando en una esfera política que se contaminó el tema de la organización social, de llegar a las comunidades a organizarlas, ¿verdad? Exacto. Esto, si lo vemos ya ideológicamente, tuvo una distorsión en el pasado. Y ahora qué bueno que se habla en un nuevo modelo de gobierno, lo que significa reconstruir el tejido social, organizando a la población. A través de la organización. Fíjate que en esto es eso que vos decís, no se trata de a la gente solo darle pescado, porque creo que la gente ya entendió, nuestro pueblo entendió, que muchos de los políticos han llegado solo con, Tomás, te doy, vení, me tomo una foto con vos. Y aquí está una escoba, un delantal, un guacal y te dejé, te abandoné. Diferente fuera que te doy esa escoba, pero barro con vos. Claro. Y llego a ver si a los 15 días sigue sucio y te digo, mira, se hace de esta forma y hay que darle continuidad a esto. Entonces, poniéndote ese ejemplo tan básico, la intención de este gobierno y también el último eje que tiene la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social es el seguimiento. El seguimiento, porque no te voy a dar esa taza
y no voy a saber si la estás usando. No, porque probablemente alguien más la necesite esa taza. Entonces mejor te enseño que hay que usar la taza, si no se la damos a alguien más, porque alguien más la necesita. Entonces jugar esa parte de seguimiento ha sido fundamental estos 100 días, porque hemos estado levantando los diagnósticos, hemos estado viendo donde ya se están haciendo obras y le hemos estado dando seguimiento junto al pueblo, junto a la gente, porque hemos dado resultados históricos, como el hecho de que terminamos el mes pasado como el mes con menos homicidios en lo que va del siglo. O sea, en 29 años, desde los años 90, el primer 27 años. Se han logrado aspectos muy importantes en ese momento. Muy importantes. Y en 100 días dar esos resultados no es fácil. De hecho, ningún otro gobierno lo logró. Y nosotros sí lo hemos hecho. Entonces, sí te puedo decir que hay muchos intereses detrás de todo esto. Pero también el tema de seguridad implica mucho el acompañamiento que te puede hacer la gente. Lo hablábamos en un inicio. El tema de la violencia es un tema estructural, que una de las causales es la falta de organización de las comunidades y barrios, la pobreza, la exclusión, y agregarle a eso pues otros intereses, que la violencia vende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi lectura es un poco decir que se está investigando qué es lo que está pasando. Tenemos un Ministerio de Justicia que está haciendo su trabajo, muy buen trabajo, pero a la vez nosotros estamos haciendo nuestra parte desde el área de la fase 2, que es todo el área de prevención, es el área de las oportunidades a los jóvenes, que sobre todo son, cuando vos haces un análisis de la violencia, sacás las estadísticas y te sentás y buscas quién es el sector que es mucho más afectado con la violencia. Hay dos sectores. Uno es el comercio, que es afectadísimo, hay que decirlo, y el otro sobre todo es la juventud. En el tema de los homicidios son jóvenes, en su gran mayoría, jóvenes y adolescentes los que están perdiendo la vida. Entonces, desde la fase 2 lo que estamos intentando es paliar todas estas necesidades, todos estos factores de riesgo que existen alrededor de nuestra juventud, para que ellos no sean víctimas ni victimarios en el tema de violencia, por conocimiento y porque sabemos que esa es la forma de hacerlo. Y te has dado cuenta, en 100 días estás teniendo estos resultados. Porque vos puedes poner todo lo que ya se había probado y lo que no. ¿Se puede creer que en estos lugares ya no hay violencia? No, existe. Es que la violencia existe de diferentes tipos. Violencia intrafamiliar. Y me lo contaba, me refiero al tema de delincuencia. Hablo de violencia provocada por la delincuencia. Tú decías un elemento que me llama mucho la atención. Es que también la violencia es provocada por algunos intereses. Claro, claro. De carácter político. De carácter político. ¿Quién está detrás de esos intereses políticos? Es lo que hay que investigar. Es lo que hay que investigar, porque hay mucha gente que puede tener intereses económicos, etcétera. O sea, hay que hacer una investigación de todo esto. Si queremos sacar al país adelante, hay que comenzar también por ahí. ¿Intereses del gobierno, del partido de gobierno anterior, por ejemplo, por desestabilizarlo, o de otros sectores de partidos? Podría ser. A muchos los tuviste ahí sentados ofreciéndole dinero a las pandillas. O sea, acá no hay que hacernos del ojo pacho ante lo que tenemos enfrente. Entonces, hay intereses, pues, hay intereses quizás de ellos, de otra gente, no sé, pero el punto es que el gobierno va a hacer su parte en su tarea investigativa, y nosotros, bueno, yo te puedo hablar en lo personal de la fase 2, pues no me corresponde el tema parte más específica en el área de seguridad. Sí, lastimosamente vos vas a nuestras comunidades y te topás y le preguntás a un joven, mira, ¿y por qué no estás trabajando? He ido a meter mi currículum, no tenés idea a cuántas empresas, pero solo por vivir acá no me dan empleo. Fíjate que voy a aprovechar un paréntesis para invitar a muchos jóvenes, a personas que están desempleadas. Este día está el primer encuentro por el empleo, que por cierto el ministro de Trabajo, este día en la Plaza Cívica. Así es que desde ya pues ustedes pueden ir y buscar la oportunidad. Creo que son 10,000, no sé si son 10,000. 10,000 empleos los que se van a ofertar. Así es que, bueno, y aparte de eso hay que pedirle a Dios para que sea un buen empleo, ¿no? Claro, entonces regresando a ese punto, creo que la falta de oportunidades, la falta de un empleo, la falta de preparación académica. ¿Por qué? Porque llegás y tal vez puedes tener acceso al bachillerato y puedes culminar tu bachillerato, pero si querés continuar con una educación superior,
Vos sabés lo que cuesta estudiar en una universidad privada. Es un costo que a veces las familias de nuestras comunidades, barrios, cantones, caseríos no pueden cubrir. Y si lo logran cubrir es con un gran esfuerzo y a veces es evitarte algún tiempo de comida. Y cuando querés buscar tener acceso a la Universidad de El Salvador, a nuestra universidad estatal, no hay demasiados cupos. A consultarte sobre este tema que tiene que ver precisamente con el ofrecimiento de los Estados Unidos por lograr un país seguro y por supuesto con mucha prosperidad. Ayer el embajador nuevo que llega a nuestro país, Douglas Johnson, citó precisamente ese punto importante para este país. Estados Unidos ofrece al país un futuro de seguridad y prosperidad. Y voy a aprovechar que ahí están las imágenes en las que él hacía énfasis en este tema por el cual hemos estado desde luego hablando en esta hora de programa. El tema de seguridad, el tema de prosperidad, el tema de nuevas oportunidades para jóvenes y evitar, por supuesto, el tema de la migración, que ese es el objetivo. Desde que nosotros iniciamos desde que se lanzó la unidad, bueno, USAID ha sido un aliado estratégico, un aliado muy bueno para echar a andar todos los nuevos proyectos, para fortalecer algunas iniciativas que se tienen, que se están construyendo en el camino. Entonces hay que decir que siempre la Embajada de Estados Unidos, la cooperación como tal, son aliados para nuestro país, y qué bueno que el discurso es encaminado a eso, a seguridad y prosperidad, si es lo que más necesita nuestro pueblo. Entonces sabemos que el embajador va a ser un aliado fundamental de todo nuestro país, de nuestra sociedad, para que podamos echar a andar muchísimas cosas, Ernesto, y vos sabés, se necesitan todos los sectores, cooperación, medios, empresa privada, claro, el pueblo mismo, el gobierno, los gobiernos locales, y ese es el camino, eso es el camino. En el tema de seguridad, entonces este préstamo, estos 91 millones, vienen a fortalecer todo eso para la construcción de los cubos, vienen a fortalecer al Ministerio de Educación, vienen a fortalecer al Ministerio de Salud, vienen a fortalecer todas estas áreas que al final se convierten en componentes especiales del Plan Control Territorial dentro de su fase 2. Bueno, para contarte, fíjate, y que es importante, hablando de esto del préstamo, de este dinero, hablando de los cubos, la próxima semana el presidente va a estar poniendo la primera piedra del primer cubo que vamos a hacer como gobierno, que es en el sitio El Niño. Okay. Eso está ahí por el sector de Opico. Bueno, forma parte de San Juan Opico. Es un cubo muy especial y es un cubo muy... Explícame, cubo es el nombre con que se le se identifica es un centro de desarrollo. Un centro de desarrollo, para entenderlo mejor. Es un centro de desarrollo educativo, es un centro de desarrollo tecnológico, es un centro de desarrollo y formación juvenil, es un centro de atención a la familia, etcétera. Eso es un cubo. De hecho, el cubo es el nombre que le pusieron los jóvenes cuando vieron la particularidad de su forma, que es un cubo de cristal. Y bueno, el cubo. Entonces al final vamos al cubo, y le quedó como nombre el cubo. Entonces, y se adoptó por eso. ¿Por qué buscamos este lugar? ¿Por qué buscamos el sitio del Niño? Bueno, primero porque es un lugar que ha estado en total abandono, porque nadie quiso asumir todas las problemáticas que hay alrededor de este sector, en temas de contaminación, en temas de pobreza, en temas de exclusión, en temas de vulnerabilidad social. Pero aparte porque hubo un incidente que en lo personal, y créeme lo que también para el presidente, vino a marcar un antes y un después en el tema de la violencia juvenil y en cómo nosotros vamos a atender todo esto. Este cubo viene como a recordarnos que hay muchos jóvenes que estamos dejando que nuestra violencia se los lleve, con muchos sueños, con muchos anhelos, con muchas expectativas. Y por eso hemos decidido que se llame Rigoberto Orellana, en memoria de él. De este joven estudiante de la UCA, ¿verdad? Que fue asesinado, como bien tú recuerdas, en esta zona. La construcción del cubo tendrá casi $500,000, ¿verdad? Sí. Vienen otros, entiendo, en la colonia Ivo de San Salvador y también en Mexicanos. En la Sacamil, exactamente. Exactamente, ¿no? Mira, el de la IBU es una deuda que nosotros decidimos asumir también, porque ese cubo tuvo que haberse construido cuando nosotros estábamos en la alcaldía de San Salvador.
Nosotros pasamos toda esa carpeta, la pasó el alcalde en ese entonces, hoy presidente de la República, y el Consejo, como él ya había sido expulsado del FMLN por aquel famoso caso de la manzana, el FMLN y Arena votaron en contra y decidieron que ese cubo de la colonia Ibu no se construyera. Entonces, una de las cosas que nosotros decidimos hacer ya como gobierno es irle a decir a la gente de la Ibu, que te estoy hablando que son 8.500 personas que viven en esa colonia del Distrito 5 de San Salvador, irles a decir, van a tener su cubo, tranquilos. Nosotros salimos ahorita de la alcaldía, pero cuando seamos gobierno, lo vamos a construir. Fundajeo. Fundajeo. Cuéntame un poquito así brevemente porque ya se nos fue el tiempo. Fíjate que el día de ayer acompañé al presidente de Fundajeo, Edgardo, un muy buen amigo, a conocer todos los proyectos que tienen en el área de Huachapán. Primero queríamos conocerlos de primera mano por el hecho de que estuvieron mal enfocados, con un presupuesto muy grande, solo atendían casi que a 1.000 niños. Entonces la idea es quintuplicar todo este esfuerzo y quizás no solo quintuplicarlo, llevarlo hasta la 10ª potencia, porque la intención es atender por lo menos a 10.000 niños con el presupuesto que ya se atendía. Porque estás hablando de que la Fundajeo tiene un radio de atención de casi 5 kilómetros, a donde hay 50 comunidades con aproximadamente 17.000 habitantes. Sí. Solo la sede que tienen en Aguachapán, falta que esta semana que viene vayamos a la de Chinameca y a la de Berlín. Entonces, lo que buscamos es hacer esa parte interinstitucional, tanto con Fundajeo y con otras carteras del Estado, y poder brindarle una atención fortalecidos con todo el tema que tiene la GEO pues, en ese sector, para poder desarrollar todas esas comunidades. Entonces hay un proyecto muy bueno, muy bonito que se viene para estos sectores. Interesante, porque vamos a estar a la expectativa de conocerlo más adelante. El tiempo se me fue. Carlos Marroquín, gracias por habernos acompañado en esta maratónica programación que hemos logrado desarrollar a lo largo de esta semana. Desde luego conociendo la importancia que tienen las acciones de instituciones como la que tú representas. Así que te agradezco muchísimo la presencia en el programa. No, gracias a ti, Ernesto. Igual gracias a la gente por seguirnos acompañando en todo este proceso de construir un mejor país. Sepan que estamos para justamente lo que nos tienen acá, para servirles. Así que gracias. Interesante. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. La nueva era. 100 días de Nayib Bukele.